Pues bienvenidos a todos, es un gusto estar juntos y oramos al Señor para poner esta reunión en sus manos. Señor y Padre Santo, queremos darte muchas gracias por tu misericordiosa presencia. Señor, nadie como tú, que podemos cantar, ¿a quién iremos sino solo a ti? Por eso te damos muchas gracias por esta reunión que tú nos permites nuevamente celebrar en tu presencia. Y ponemos delante de ti este tiempo que vamos a pasar y también a los hermanos que no pueden estar. Luego oraremos por ellos por nombre, Señor, pero sobre todo nos acordamos de que tu Iglesia quiere ser sensible a tu palabra y quiere ser sensible a los unos con los otros, y por eso tenemos esta reunión sabiendo que es la fuente de poder de tu Iglesia aquí en Cartagena y por todo el mundo. Por eso te rogamos, Señor, que prepare nuestros corazones, nos ponemos delante de ti y te suplicamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Me vais a permitir que tome unos pocos minutos de nuestra reunión para tener una breve lectura en la palabra del Señor y también un pensamiento. Tenemos ahí también en la pizarra los motivos de oración. Los motivos de oración que luego compartiremos para que también el resto de la Iglesia pueda orar en sus casas. Se cuenta de una pareja de novios que de recién casados, un familiar muy pudiente les regaló el viaje de novios. El regalo consistía en una estancia en un lujoso hotel. Así que cuando ellos llegaron al hotel, se quedaron maravillados de lo bonito que era, pero decidieron que solo iban a dormir y a desayunar en el hotel. Porque claro, cuando estaban haciendo su rueda de reconocimiento de ese fabuloso regalo, resulta que se fueron a la cafetería, vieron los precios de las bebidas, se fueron al restaurante, vieron los precios de la carta, se fueron al spa y vieron los precios de los tratamientos. Te cobraban hasta por las zapatillas y la toalla de la piscina. Así que ellos vieron que esos precios se salían de su presupuesto y decidieron quedarse solo con el alojamiento y el desayuno, que era lo básico. Y bueno, se conformaron también con darse de la manita, recién casados, y darse paseos por el hotel, por los jardines del hotel, e irse a bañarse a la playa, que la playa no la cobraba. Lo curioso es que cuando llegaron el día que se tenían que marchar, fueron a la recepción a entregar la llave y el recepcionista les aclaró una pequeña confusión, y es que el regalo no consistía solo en el alojamiento y el desayuno, sino que el regalo lo tenía todo incluido. Y ellos se lo habían perdido, seguramente por ni siquiera haber preguntado qué era lo que incluía el regalo. Hermanos, yo creo que quizá demasiado a menudo nos pasa exactamente lo mismo con respecto a las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y la idea esta tarde sería cómo pedir o cómo ser conscientes de las riquezas que de manera gratuita el Señor nos ha dado, y cómo ser conscientes de que ya tenemos esas riquezas y que podamos estar gozosos siempre, sean cuales sean nuestras circunstancias, porque ahí reside el gozo, en experimentar que sean cuales sean nuestras circunstancias exteriores, el Señor ya nos ha hecho merecedores de un regalo precioso, que es su salvación con todo lo que lleva él. Así que me gustaría que esta tarde leamos un breve pasaje en el libro de Efesios de los Apóstoles que nos ayude a ilustrar esta idea que os estoy proponiendo. Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Amén. ¿Qué cosa nos enseña este pasaje esta tarde? ¿Qué cosa debemos de pedir a Dios para que sepamos qué 3 cosas Él ya nos ha dado? Vamos a ver en este pasaje qué cosa le tenemos que pedir a Dios. Estamos en una reunión de oración, vamos a pedirle a Dios. Pero ¿qué cosa le tenemos que pedir a Dios para que nosotros nos demos cuenta que Él ya nos ha dado 3 cosas maravillosas? Así que lo primero es lo primero. Estamos en una reunión de oración y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Pablo por los efesios: dirigir su oración a Dios. La primera parte del versículo 17 dice, por el contexto, el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Hombre, lo primero es lo primero. ¿A quién le vamos a pedir? Lógicamente, a Dios. Esto es lógico. Pero, queridos, no tiene que ser tan lógico, porque hay veces que nos puede pasar lo que le pasó al publicano, que en lugar de orar a Dios, estemos orando a nosotros mismos. Eso es lo que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, la oración del publicano y la oración del fariseo. Era el fariseo el que decía, y el Señor dice, y el fariseo oraba consigo mismo. Y esto también puede pasarnos a nosotros, que nos pensamos que estamos orando a Dios y estamos orando por nuestros intereses o con nosotros mismos, justificando cualquier actitud. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, que esta tarde oremos a Dios. Que de lógico no quiere decir que siempre hagamos lo lógico. Oremos a Dios. ¿Y cómo? Con la actitud que también nos enseña el evangelista Lucas respecto al publicano. El publicano, ¿cómo oraba? Señor, sé propicio a mí, pecador. Pues lo primero es lo primero. Por tanto, hermanos, examinemos nuestras intenciones cuando oramos y coloquémonos en la humilde actitud del publicano para que nuestro clamor realmente llegue esta tarde al Padre de la Gloria. Y una vez que Pablo ha hecho esto, presentar su oración a Dios, vemos qué oración hace. La petición de Pablo. La segunda parte del versículo 17, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O como dice otra traducción, en un mejor conocimiento de Él. O sea que lo que está pidiendo Pablo por los efesios es que conozcan mejor a Dios. Y no tenemos que confundirnos con este versículo cuando dice un espíritu de sabiduría y revelación. No confundamos qué es lo que quiere decir esto. Primero, no confundamos con lo que no quiere decir, porque hay muchos que piensan que este versículo quiere decir otra cosa. Lo que no significa este versículo es que Dios otorgue a ciertas personas más unción, entre paréntesis lo digo, entre comillas, más unción que al resto de los creyentes. Y mucho menos a esos hombres o mujeres especiales tampoco les concede una revelación especial ni nueva. Eso no quiere decir este versículo, pero muchos piensan que aquí es que hay algunos que están tocados con la varita de Dios en tener más sabiduría o más unción y más patrañas por el estilo. Esto no es lo que dice el versículo. Tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Pues notemos primero que aquí la oración de Pablo es por todos los efesios, no por ciertos efesios especiales. Por todos los efesios sin distinción. Y eso es lo que veíamos, o lo que se ve en el contexto, en el versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, entendemos, por toda la iglesia de Éfeso, haciendo memoria en mis oraciones. Así que primero la oración es por todos los santos. Todos necesitamos esa especial espíritu de sabiduría y de revelación. Y en segundo lugar, ruega que por un lado tengan sabiduría. ¿Y qué quiere decir aquí sabiduría? La capacidad de entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Tenemos que Dios nos dé la capacidad de entender ¿el qué? Sus escrituras. Y por otro lado, de revelación. ¿Qué revelación es? ¿Alguna cosa nueva especial? ¿O el Señor me ha dicho? Claro, a todos nos ha dicho a través de la palabra de Dios. La revelación no es otra que la revelación dada por medio del Evangelio y por medio de la predicación de Jesucristo a través de las Escrituras. Y eso brevemente lo podemos corroborar, no me lo invento, en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, revelación, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Y el que puede confirmaros según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos antiguos, versículo 25, pero que ha sido manifestado ahora y por las Escrituras. Es decir, que la revelación que es entender las Escrituras, que son el medio de revelación único y genuino del Dios único y verdadero. Esa es la petición de Pablo. Por todos los efesios, que tuvieran, y por extensión, que nosotros tengamos un mejor entendimiento de Dios a través de las Escrituras. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo pide Pablo que Dios se revele a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hace Dios? Porque esto tiene que ser el motivo de nuestra oración. Pues nos dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Queridos hermanos, la iluminación divina es una intervención personal de Dios con cada uno de sus hijos, por medio del Espíritu Santo. Y esto es pedir a Dios que se manifieste en nuestros corazones, que se mueva de una manera especial. Solo lo puede hacer Dios. Ni yo, ni nadie puede convencer a otro de las cosas de Dios, si no es Dios a través de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. No nos podemos cansar de decir esto. ¿Por qué siempre me vais a ver siendo tan pesado? Porque hay muchos que piensan que la obra de Dios tiene múltiples maneras de ser hecha. Y la obra de Dios solo se hace por Dios a través de la intervención directa de su Espíritu Santo en cada persona. Nosotros que somos, como decíamos el domingo, uno siembra, otro puede regar, pero es Dios quien da el crecimiento. Esa es la iluminación que tenemos que pedir en oración para que nosotros primeramente y por extensión a todos los hermanos de la Iglesia podamos crecer. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es como Pablo exhorta a los efesios, y lo vemos también en capítulo 4, versículo 17 al 19. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, eso éramos antes nosotros. Y si ahora no tenemos el entendimiento entenebrecido, es porque Dios, soberano, iluminó nuestro entendimiento, a cada uno en particular. ¿Nos acordamos de cuando el Señor nos salvó? Eso fue el momento en el que el Espíritu Santo nos dio a entender nuestra condición de pecado. Pues ese mismo alumbramiento del Espíritu Santo es el que necesitamos cada día cuando nos acerquemos a sus palabras. Ya no para ser salvos, sino para, como nos dice el Señor,
aquí en Efesios, por medio de Pablo, tengamos un conocimiento más amplio de Dios. Y esta era la oración de Pablo por los Efesios. Ahora bien, hemos dicho que Pablo pide una sola cosa. ¿Pero para qué estaba pidiendo esto, el que fuéramos alumbrados? Pues lo pide para que nosotros ya nos demos cuenta de 3 cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué 3 cosas? Las que vemos aquí a continuación. En primer lugar, Dios ya nos ha concedido esperanza. Versículo 18, la segunda parte. Hay veces que cuando leemos a Pablo hay que coger papel y lápiz y empezar a escribir, a ver qué dice aquí, porque tiene una frase, yo también tiendo a hacer las frases demasiado largas. Así que cuando hacemos las frases demasiado largas, como no pongamos atención, nos perdemos. Vamos a ver un poquito, muy brevemente, antes de terminar, qué es lo que Pablo está diciendo en este largo versículo. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Primera cosa que ya tenemos y que tenemos que ser alumbrados para darnos cuenta que ya la tenemos. Esperanza. La esperanza, mis queridos hermanos, no es una vaga idea de lo que nos vendrá en la eternidad. No es decir, ay sí, yo tengo la esperanza que al final voy a pasar la eternidad con el Señor. Eso no es la esperanza que nos habla aquí el apóstol. La esperanza implica acción. La esperanza implica acción de esperar con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a la Escritura para ilustrarlo. Esperar no solo es una idea vaga, es estar activo esperando. Como encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, los versículos 4 y 5, recordamos al cojo ahí en la puerta de la Hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan, nos dice 3:3 de Hechos, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y nos imaginamos la idea, ahí el cojo mirando a estos apóstoles. ¿Y qué nos dice? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Esa es la esperanza. Él estaba confiado en que, ya que le estaban diciendo, mírame, algo iba a recibir. Pues esa tiene que estar nuestra espera activa. No estar en algo vago, sino esperando activamente. O una manera de ilustrarlo también, imaginamos a ese orgulloso estudiante que está a punto de graduarse, ha terminado sus estudios y llega el día de la graduación con su birrete, con su toga, todos los compañeros alrededor y el director de lo que sea está ahí nombrando uno por uno. Y ese estudiante está esperando activamente, con muchísima ilusión, con gozo, esperando que lo nombren para salir adelante y con orgullo coger el diploma de su graduación. Eso es esperar. Y lo mejor de todo esto es que nosotros somos esos estudiantes a los que nos está reservada la corona. Y de una manera real, el Señor nos llamará. Y esto debiera de estimularnos, porque nuestra esperanza a la que hemos sido llamados cada uno por nuestro nombre. Daniel, Paco, Antonio, Ramón, María Jesús, Nael, Elvi también, Lola, Gabriela, todos esperamos recibir nuestro llamamiento por nuestro nombre, como nos dice también Colosenses capítulo 1, versículos del 4 al 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mis hermanos, la esperanza se recibe a través de la palabra. ¿Y esto de qué manera nos mueve a estar activos? Pues como estaban los colosenses, por causa de esa esperanza que tenían amor los unos a los otros, a los santos.
la esperanza que les había dado Cristo Jesús. Segundo lugar, ¿qué otra cosa nos ha dado Dios? Riquezas. Las riquezas de la gloria de su herencia, nos dice el versículo 18. Y aquí, queridos hermanos, se refiere a algo que ya tenemos. Bueno, aparte de agujeros a lo mejor en la cartera, en algunas fases del mes o durante todo el mes, o ahora con la luz. Esta noche podemos hablar a partir de las 12, con la subida de la luz. Pero aparte de esas cosas materiales, el Señor, ¿qué riquezas nos ha dado y ya estamos disfrutando? Pues se refiere a las abundantes bendiciones que recibimos los creyentes. Y otra vez aquí nos tendríamos que sentar y procurar poner en una lista, porque hay veces que estamos pesimistas o estamos negativos o estamos depresivos y solo apuntamos las cosas oscuras. Pero no, vamos a apuntar las cosas que también el Señor nos ha dado para que nos demos cuenta que esas cosas no las merecemos, pero Dios nos las da. Esas son las bendiciones, las riquezas de sus bendiciones. Riquezas, como dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La primera gran riqueza, hermanos, que nunca se nos olvide, es el perdón de nuestros pecados. Y luego continúan con abundancia, incluso en medio de la necesidad. Y por ahí podríamos irnos al capítulo 8 de 2 de Corintios, hablando de esos corintios que tenían muchas cosas que el Señor ya les había dado. Y también riquezas materiales. Él les está exhortando a decir, bueno, de todo lo que os ha dado Dios, también nos ha dado abundancia. Poned una ofrenda para los hermanos que tienen necesidad. Y es que los corintios tenían de todo y en gran cantidad. Podemos recordarlo. 2 de Corintios, está muy cerquita aquí de Efesios. 8, versículo 7. Segunda de Corintios 8:7 nos dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, refiriéndose a que se estiraran para poner una buena ofrenda a los hermanos, para los hermanos que estaban padeciendo necesidad. Así que eso es las abundantes riquezas que Dios nos da. Así que tenemos que ser alumbrados en primer lugar para saber que Dios nos da esperanza, una esperanza a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. En segundo lugar, nos da abundancia de riquezas, y no solo las materiales. Aquí hemos leído muchas riquezas espirituales, que son las verdaderas riquezas que nadie nos puede quitar. Y en tercer lugar, ¿qué nos da Dios? Poder. Versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente, es decir, la incomparable, la suprema grandeza de su poder. Es incomparable, es grande su poder. Para con nosotros los que creemos. ¿Para quién el poder? Para los creyentes. Esto también nos tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque de niño me hubiera gustado ser la hormiga atómica, pero nunca lo fui. Y tengo que reconocer que yo poderoso no soy, ni ninguno de nosotros somos poderosos por nosotros mismos. Pero este pasaje lo que sí nos enseña, ya para terminar, es que el poder de Dios está en nosotros, los que creemos según el poder de su fuerza. Así que nuevamente se nos recalca que es el poder de Dios el que realiza la obra de fe en nosotros. Primero, para conversión. No hay ninguna conversión si no hay un poder de Dios actuando en la persona que se arrepiente. Y después para santificación. Por eso Efesios 4:30 nos recuerda también que no agraviemos o no contristemos o no entristezcamos al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Claro que podemos decir, yo no tengo poder, Dios sí es poderoso, pero yo no siento su poder. Aquí está. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? Recordad, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder recibir
o sentir ese poder. Y el Espíritu Santo es el que alumbrará los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios esta tarde, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Por eso vamos a concluir, para que esta tarde podamos pedir a Dios solo una cosa, que nos ilumine, que brille en nuestro corazón, que nuestra revelación, nuestro entendimiento de la palabra de Dios sea claro por medio de Dios solamente, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esta tarde nos demos cuenta que Él ya nos ha dado esperanza, nos ha dado abundantes riquezas de sus bendiciones y, en tercer lugar, el poder que operó en nosotros para salvación es el mismo que opera en nosotros para santificación. Si pedimos esto, para que nos demos cuenta lo que ya tenemos, no podemos dedicar esta tarde unos minutos a darle gracias al Señor porque somos más que vencedores. Pues que así sea para nosotros en esta tarde, que podamos sentirlo en el corazón, madurarlo en nuestra vida y llevarlo a otros también, para que nuestra plena comunión sea con Dios, pero también con nuestros hermanos. Que Él nos ayude para que así sea. Amén.